Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Soy Iraida Villasmil en este día de hoy. Un día que de verdad ha costado mucho enfrentar y empezar a... ¿Cómo lo puede decir uno? Porque es que desde ayer ha sido tan duro, tan fuerte todo lo que uno ha ido recogiendo en las redes ante la realidad del país que tenemos. Yo no tengo la menor duda de empezar hoy a decir Venezuela, caso Venezuela. Lo que ha hecho la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, no tengo la menor duda que pasará a la historia. Va a pasar a la historia ella en su cinismo, y voy a refrasear un poco a Enrique Capriles, que lo dijo con una gran altura. Esa señora se traga un elefante con un tiranorex y además de postre se come un dinosaurio, y de verdad que ni un erupto echa. Porque el caradurismo, el cinismo, es una cosa que de verdad uno no tiene completo el abecedario para poder buscar las palabras adecuadas para poder calificar el momento en el cual esta señora, que le ha robado a Venezuela la posibilidad de transitar en el cambio de un sistema que nos ha arruinado la vida en paz. Porque si hay algo que ha demostrado los venezolanos en estos últimos tiempos, es que el venezolano es un hombre de paz. Y el venezolano, antes de irse nuevamente a la inestabilidad de calle, prefiere jugar a la carta segura de la constitucionalidad por la vía democrática y de la elección. Y la mejor demostración de ella la tuvimos ahorita recientemente. Es que no han pasado ni 7 meses de este día del 6 de diciembre en el cual el venezolano contundentemente de cualquier sector votó masivamente por una Asamblea Nacional que le garantizara el cambio. Porque cuando los venezolanos votamos como votamos y pusimos una mayoría calificada, el mensaje era muy claro para el gobierno. O agarran mínimo y se ponen de acuerdo porque ya el pueblo se cansó y buscó la alternativa de equilibrar a través de un nuevo poder como la Asamblea Nacional y esa oportunidad constitucional que nos dieron esas elecciones, enfrentar pues el poder omnívodo que había tenido los revolucionarios hasta este momento. Y el juego se ha vuelto muy duro y muy frontal porque indudablemente al llegar la oposición a un poder tan importante como la Asamblea Nacional, y quiero con esto dejar dicho y claro que en todo sentido y en todas las direcciones creo que la Asamblea ha hecho el papel correspondiente. Uno quisieran más, porque es que los tiempos políticos no van de acuerdo a la ansiedad de nuestra vida y al hambre de nuestros estómagos. Eso es una realidad, pero creo que el papel de la Asamblea ha sido claro, contundente y firme, y lo más importante, ha logrado una matriz internacional donde ya no le queda a nadie la duda de que lo que está aquí es un poder instaurado y que no quiere jugar a las cartas ni de la paz, ni de la democracia, ni tampoco del diálogo. Porque el temita del diálogo no lo voy a apartar, lo voy a dejar ahí. Porque es importante también considerarlo en estos momentos. Después que Venezuela entera oyó a esta señora, que le queda muy grande todavía el calificativo, pero en mi deber de respeto tengo que tratarla así, es la presidenta del CNE, me guste o no, es la presidenta del CNE. Ella, pues no sé cómo habrá amanecido hoy, de verdad. No sé con qué cara puede ir a un supermercado, creo que no lo hará. Ni pienso que Tibi puede estar por ahí caminando en un parque haciendo ejercicio para botar toxinas, porque es que no puede encarar a la gente, y no puede encarar a la gente porque ya sencillamente a partir de esta fecha histórica que ella le habló al país, queda claro y contundentemente demostrado que ella no es presidente de un órgano que debe ser imparcial y al servicio, como debe estar, de los venezolanos, sino sencillamente en que se convirtió en la secretaria particular y privada de un régimen, especialmente de Maduro, y lo que está haciendo es defenderle el puesto a Maduro. Porque a Tibi se le olvida que sencillamente la activación del referéndum revocatorio
es una activación para sustituir en la presidencia a Maduro. Nosotros los venezolanos no hemos ido con otro objetivo distinto. Y ella sabe que al irse comiendo los lapsos y a ir alargando los periodos hasta el límite, sencillamente quiere enredarnos el juego para caernos y hacer de un mecanismo que es propio y dado en la Constitución para la salida de un poder, de un presidente que haya demostrado que no tiene ni capacidad, no tiene ni la madurez y que además en los actuales momentos ya se dio parte de sus funciones, porque hay que recordar que Maduro, aunque constitucionalmente es el presidente de los venezolanos, él ha hecho un acto histórico que nadie hace siendo presidente, a menos que reconozca su propia incapacidad e incompetencia o la presión del estamento militar, pero se dio gran parte de sus facultades a Padrino López. Eso es una realidad hoy en el país. Si no, preguntemos quién manda y cómo manda. Entonces te van a decir, en este sector manda Maduro, en este otro sector manda Padrino López, y probablemente todavía queda un sectorcito ahí donde los enchufados de la revolución también manda con los órganos de poder. Ese es el desastre que hay en este país. Y hemos caído en un juego anárquico donde indudablemente se han disparado todas las acciones delictivas en todos los ámbitos, en los ámbitos de cualquier institución, y da mucha pena y dolor decirlo, pero es así. Entonces aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, como resoluciones a la de los pelos, el cobro de impuestos exacerbado que nos tienen a nosotros los ciudadanos para mantener un aparato llamado Estado que se ha vuelto lo más ineficiente, incapaz y no nos da ningún servicio ni calidad de vida. Entonces uno se pregunta, ¿para qué paga unos impuestos? Pero volviendo al tema de Tibisay, solamente el hecho de haber hecho esto como lo hizo Tibi, que se traga sus propias resoluciones, se traga todo un camino jurídico y constitucional que está ahí pautado, jugando maquiavélicamente a unos lapsos y cayendo en el entreguismo de esa frase dicho por ellos, los tiempos no dan. Sí dan los tiempos, sí los dan. Sí los dan, y hemos demostrado que daban y dan perfectamente. Pero ella está jugando a tiempos extendidos y alargados, y donde ella tiene el sartén en algunos momentos de estos lapsos para todavía extenderlo más. Y nosotros no instauramos el revocatorio para que ellos hagan cambio de bullpen. No, nosotros no hicimos cambio, estamos pidiendo revocatorio para un cambiecito ahí de una figura por otra. No, el revocatorio que se está pidiendo en este país ha sido bien claro y se ha dicho y se ha gritado en todos los ambientes para la sustitución de un presidente y de un régimen que definitivamente nos ha llevado a este desastre histórico único que jamás habíamos vivido los venezolanos, dicho sea de paso, alertados por todos. Entonces yo sencillamente quiero recordarles por qué la figura del referéndum revocatorio, en manos de quién, y quién la creó y por qué la creó, y vuelvo a recordar entonces con este video la figura del revocatorio, cómo surge y quién es el impulsor del mismo, que por cierto fue el primero en tener su revocatorio y ganó. Y oigámoslo, esta es la realidad del revocatorio. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio, como lo dije entonces, lo vuelvo a decir hoy, a la mitad del mandato. Una vez pasada o transcurrida la mitad del mandato, siempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, debe someterlos a una evaluación para ver si en esa mitad, a los 3 años, es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo o le ha dado la espalda a esta Constitución. Ya venimos con más en la tarde, hoy no se retiren. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio, como lo dije entonces, lo vuelvo a decir hoy, a la mitad del mandato. Una vez pasada o transcurrida la mitad del mandato, siempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, debe someterlos a una evaluación para ver si en esa mitad, a los 3 años, es tiempo más que suficiente
para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo o le ha dado la espalda a esta Constitución. He querido repetir el video para que no se nos olvide pues el origen de esta figura que está contemplada en la Constitución, y a pesar pues de que Tibisay se le ha olvidado todos los procedimientos jurídicos y legales que hay, porque esa es la realidad, donde nos calzan perfectamente los tiempos. Es bueno recordar también el tema de lo que dijo Luis Emilio Rondón, que por qué no participó, y además vuelve a rescatar el tema del periodo tan lejano que esta señora y las comadres del CNE le ponen al tema de la recolección. ¿Qué nos jugamos hoy los venezolanos? Nos jugamos sencillamente un tema anímico y un tema de rescate real y de decisión única frente a un régimen que se quiere quedar y que quiere seguir de alguna manera aprovechándose del poder a pesar de la crisis existencial y real que tiene el país, y donde todas las encuestas, todas las medidas están pidiendo el cambio necesario para transformar el bienestar económico de los venezolanos. Porque si hay alguna cosa que no tiene duda ni cuestionamiento, es que así tal y como está implementándose las políticas públicas bajo este régimen, aquí no va a haber posibilidad ni de mejor proyección de inversión, ni de mejor calidad de vida, ni de control de la inflación. Hoy mismo ya la moneda volvió a devaluarse, ya la moneda vuelve a tener un repunte frente al dólar por el tema de la falta de confianza. Y una falta de confianza que no solamente se origina por el tema de cómo se gobierna, sino el perfil de los tipos que nos gobiernan. Por ejemplo, cuando ellos han querido hablar del tema de la mesa del diálogo, que internacionalmente han apostado muchísimas figuras internacionales a eso, a buscar una salida a través del diálogo, indudablemente la oposición y los que somos los afectados de esta realidad política y económica social del país, pues queremos diálogo pero con cartas claras, pero una cosa muy importante, cumplimiento de la palabra, porque es que el diálogo en manos de unos delincuentes como que la cosa no funciona igual. Y ellos nos querían sentar o nos quieren sentar en una mesa para jugar al play o al juego que a ellos les convenga. No, porque cuando se tiene una situación tan crítica como la que vimos en este país, que es de hambre, que es de muerte, que es de padecimiento, que es donde la delincuencia se ha apoderado del país, eso hay que decirlo, la delincuencia en todas sus dimensiones, porque hay una delincuencia delictiva, digamos, propia de los delincuentes malhechores, pero hay una delincuencia delictiva de cuello blanco, el que te está comprando, te está corrompiendo todos los días, el que se ha metido en el narcotráfico, el juego de los poderes, el tema del bachaqueo, del tráfico de comida, el tráfico de gasolina, es que por donde uno mira a los ojos, el gobierno está montado para un sistema para hacer rico a los suyos, en una plataforma comercial totalmente ilícita, porque aquí no estamos hablando de inversionistas apostando a la industria o apostando a la inversión de cualquier área productiva del país. No, aquí lo que estamos viendo es cómo los enchufados se enriquecen cada vez más con medidas locas como la que tenemos con el cierre de la frontera, que ahora no sabemos ni la leche, ni los productos, ni la cosa que consumimos. Y entonces los venezolanos, en vez de comprar directamente un poquito más barata, ahí en la frontera, no las traen para que entonces la paguemos al doble y al triple, y además hagamos más ricos a los enchufados del poder, unos con los gobernadores, otros con los alcaldes, y pare de contar. Esa es la realidad. Y ese es el sistema económico que ha montado esta revolución. Porque aquí no estamos hablando de la Venezuela prospectiva, que teniendo toda la posibilidad del desarrollo y de todas las posibilidades, inclusive del tema petrolero, estamos en el caos. En el caos inclusive hasta de la explotación y producción petrolera. Entonces, ¿cómo no vamos a querer los venezolanos la sustitución de un régimen que sencillamente caducó? Que está montado es para jugar las cartas del Castro comunismo, como ha servido y como ha seguido. Y sencillamente los venezolanos financiamos, pagamos, y entonces somos las víctimas de toda esta dura realidad. Internacionalmente no creo que haya mayor duda de lo que estamos enfrentando y de los duros momentos que estamos por vivir. Y estamos por vivir porque los venezolanos tienen que jugarse la carta de lucha
por rescatar la institucionalidad y rescatar la democracia, que no la tenemos en Venezuela. Y además, vamos a seguir entonces conectando y preguntándonos cómo nos gobiernan. Y este tema para el fin en el cual Maduro y su gente se quiere quedar. Y yo voy a compartir con ustedes, amén de este llamado que se está haciendo para la marcha el 1 de septiembre, el análisis cualitativo del poder que tenemos ante la realidad de cambio que estamos pidiendo los venezolanos. A ustedes les pido que no se retiren, que voy a compartir un interesante video de una fiscal norteamericana que como ella a todas luces dice y explica cómo se maneja el tema de la droga y quiénes son los involucrados, para entonces también entender los tentáculos de poder que lamentablemente en la cual Venezuela está atrapada y agarrada como agarran los cangrejos o como agarra un lobo feroz una presa y no quiere soltarlo. Los tentáculos de todos estos delitos tiene el poder venezolano agarrado y en consecuencia la vida y el alma de nosotros yéndose en esa dura realidad. Ya venimos, no se retiren. Ánimo, fuerza, fe, lucha, no entregarnos, porque este es el mensaje y digamos que parte de ese discurso diásporo de esta señora Tibisay, lo que quería era el objetivo de, digamos, meternos un dardo en el ánimo, en el desaliento por la lucha que tenemos que librar. Yo no tengo la menor duda que estamos viviendo las partes finales de un régimen que además con todas estas conductas estoy viendo su posible supervivencia política muy comprometida. Eso no quiere decir que muchos dentro del chavismo aún apuesten a que hay que hacer ciertas cosas para que salga de alguna manera con algún tema político de futuro la opción revolucionaria del chavismo en el país. Lo cierto es que esta realidad está muy comprometida no solamente por un tema político, sino por un tema delincuencial. Y yo quiero compartir con ustedes este video de cómo los venezolanos hemos tenido que soportar inclusive el tema del vejamiento que nos hacen ministros y gente que está tan comprometida con el tema del narcoterrorismo adicional y que definitivamente pone más complejo el juego de estos poderes que tienen millones de dólares, que juegan con plata en mano ante una lucha limpia y constitucional que queremos y vamos a seguir dando desde los estraboles de la oposición y de este compromiso que tenemos en rescatar un Estado que se nos ha convertido en cualquier cosa menos en un Estado democrático, un Estado que le permita a los venezolanos vivir con dignidad y vivir con progreso y bienestar. Porque aquí si no te vuelves definitivamente un delincuente, pues tu bienestar está severamente comprometido. Y esas cosas hay que decirlas, porque esa es la realidad. Y esa es la frustración de una juventud que está viendo como puerta de salida el escape y la frustración de tanta gente que ya empezó a ser balsero de una dura realidad económica de este país. Miremos este video para entonces compartir con ustedes estos escenarios del poder en el que nos tienen atrapados y que son con todas las cosas que tenemos que luchar y que por supuesto tenemos que librar para entender que teníamos que saber que este juego no iba a ser fácil en el rescate de la Venezuela democrática, constitucional, institucional y libertaria. Oigamos. Usted también fue fiscal acusadora contra algunos oficiales de muy alta graduación del ejército, de la policía, de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Háblenos de eso. El problema es que nosotros podemos acusarlos, pero dada la situación del gobierno, a no ser que ellos salieran de Venezuela, sería imposible capturarlos. Y estas son personas que ocupan cargos de la máxima importancia en el gobierno de Venezuela. Sí, los niveles más altos de la policía venezolana, la policía secreta, el ejército. ¿Qué es lo que hacían? Podría contarte una anécdota. Recuerdo que entrevisté a un narcotraficante colombiano durante uno de mis casos como fiscal y le pregunté cómo llevaba las drogas del puerto a Caracas o de Caracas al lugar donde lo enviarían a otros países y a quién tenían que pagarle.
El traficante me miró y me dijo, doctora, no entiendo la pregunta. Le dije, ¿usted tuvo que pagarle a la policía para que no le decomisaran la mercancía? Y él me respondió, no, doctora, usted no entiende. Nosotros le pagábamos a la policía y ellos transportaban la droga. Cuando teníamos envíos grandes, les avisábamos a la policía antinarcóticos del puerto para que ellos pudieran sacar la mercancía del puerto en los carros de la policía. Lo que usted nos está diciendo es que en Venezuela las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la policía y el sistema de la policía política, etcétera, no están controlados por los narcotraficantes. Ellos son los narcotraficantes. Son los narcotraficantes. He oído decir que Venezuela es un narcoestado. Hay mucha gente maravillosa en Venezuela, la gran mayoría. Pero si uno mira el sistema policial, el ejército, sin ellos el negocio no existiría. Ellos aceptan sobornos y transportan las drogas. Yo creo que frente a lo que ha dicho la fiscal Clapper, que además ha llevado los juicios más importantes, y no es cualquiera el que le está preguntando, es Moisés Naim, uno de los venezolanos más destacados en el mundo y que además dicta cátedra en distintas universidades. Y sencillamente he querido reproducir esta entrevista para entender que la lucha que tenemos enfrente no es sencilla, es bien compleja, pero no por ello el trabajo hay que dejar de hacerse. Yo comparto el talante y el esfuerzo de lo que ha dicho Chugo Torrialba, quien es el que lleva la coordinación de la Mesa de la Unidad. Comparto también la dignidad con la que Enrique Capriles ayer, en una locución histórica también, porque con qué altura y con qué gallardía, sin ser grosero y ir a los elementos que estamos ya acostumbrados a oír de los voceros del oficialismo, pues sencillamente le dijo tres cosas a Tibisay. Primero, usted es un irresponsable. Segundo, usted no está cumpliendo con su trabajo y no tiene pena de hacerlo mal y de dejar mal al país. Y tercero, y lo más importante, en sus manos, Tibisay, queda a partir de ahora el destino de este país. Porque de aquí en adelante, toda cosa que empieza a suceder, todas esas duras realidades que están combatiendo venezolanos, que de un lado y otro están sufriendo por el tema alimentario, sufriendo por el tema del padecimiento de la salud y de la muerte ante hospitales que no son hospitales de salud, sino son hospitales de muerte, ante la dura realidad que tienen que vivir los venezolanos para sobrevivir. Y ya en Venezuela no se vive, se sobrevive. Y el cinismo de un gobierno que cada día vemos como puchones se ponen más gordos y con las cuentas más gordas, pues queda lo indestructible, que es la voluntad, que es el sentido de lucha, que es el sentido de pertenencia y sobre todo no desanimarnos porque vuelvo a repetir, estamos viviendo las partes finales de un régimen que ya se le hace cada día más difícil sostenerse. Y más aún, hay una comunidad internacional que antes silente, ahora está mucho más activa. Y yo no tengo la menor duda que aunque los tiempos no van con el mismo ritmo que van nuestras necesidades y nuestras ansiedades, estamos viviendo los momentos finales de compromiso, de lucha y de cambio. Hoy todos por igual padecemos hambre, no importa el sector que sea. Hoy todos por igual estamos en manos de la delincuencia. Me contaban de un secuestro que se vivió en Valencia horrible ayer, de un muchacho que acaba de graduarse, de una gente muy querida de Valencia, y estos secuestradores llevaban una granada y se les explotó en la mano. Murieron todos menos 2 de los que estaban en el comando de secuestrados. Este muchacho perdió la vida en manos de una granada. Eso fue lo que se les estalló a los secuestradores, una granada. Entonces, ya esto no es un tema meramente doméstico y político de una conversadita en un juego dominó. Esto es una responsabilidad de todos nosotros. Es la hora de asumir y de entender que el reto que tenemos frente al tema del referéndum revocatorio como el tema de los gobernadores, porque la elección de los gobernadores también se la quieren comer y entregarnos los huesitos del pescado. No. Y aquí todos los días nos estamos reuniendo, aquí todos los días estamos fijando claras estrategias para una lucha que sabíamos que iba a ser titánica, pero no por ello imposible por el objetivo a lograr. Así que sigamos adelante, con mucha fe, con ánimo, con espíritu y sobre todo convencidos en que cada paso que damos es un paso increíblemente importante
en el desenlace final de un sistema que no tengo la menor duda, la historia de pocos años más adelante estudiará, y no tengo tampoco la menor duda que los venezolanos jamás olvidarán esta lección de vida para después abrazar la institucionalidad, la ciudadanía que nos merecemos todos los venezolanos. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.